Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional en Biología, nuestro módulo electivo de Biología. Aquí estamos, partiendo nuestra clase, nuestra primera clase de sistema nervioso. Son casi puras definiciones. Las preguntas más entretenidas vienen en la clase siguiente, que es nuestra segunda clase, porque lamentablemente el sistema nervioso hay harta materia que nos obliga a dividirla en dos. Vamos a partir con definiciones. Vamos a hablar de las células que conforman el sistema nervioso, que no son solamente las neuronas, la morfología de las neuronas, porque la neurona es la más importante, el potencial de acción, definir qué es un potencial de acción y definir también qué es una sinapsis. ¿Ya? Todo esto es materia de tercero medio, si no me equivoco, que entra en nuestro módulo electivo. ¿Ya? El sistema nervioso tiene este rol de ordenador, de controlador de todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es como el cerebro maestro. Y de hecho uno recurre a la palabra cerebro para explicarlo, que en el fondo controla y es capaz de analizar lo que está ocurriendo en el entorno, lo que está ocurriendo dentro del cuerpo y además tomar decisiones, integrarlas, almacenar un sistema de memoria y también integrar en los centros nerviosos correspondientes y generar la respuesta indicada. ¿Cuántas preguntas, me pregunta Francisco, pueden aparecer en la PSU? De estos son 2, 3, depende, porque a veces aparece vista o acoplada a otro contenido también. ¿Ya? Ojo con eso. Para esto, el sistema nervioso tiene que tener ciertas propiedades, como por ejemplo la excitabilidad, que es que en el fondo al responder, cuando llega un estímulo, las células tienen que generar un cambio en la concentración de iones intra y extracelulares, lo que se va a traducir en un impulso bioeléctrico. Ojo con eso, ¿se acuerdan la primera clase? La primera que dijimos macromoléculas, el agua, iones de importancia biológica, y cuando llegamos a los iones nosotros nombramos que eran en el fondo átomos con carga nomás, pero que tenían mucha importancia en la transmisión nerviosa, y es porque la manera que tiene nuestro cuerpo de traducir señales o enviar señales de forma muy rápida, como por ejemplo es necesario en el sistema nervioso, es generar un cambio de voltaje propiamente tal en la membrana de las neuronas, y eso en el fondo es a partir de los cambios en las concentraciones de estos átomos con carga. ¿Ya? Espero no darme mucha vuelta, pero es que es súper importante eso. Es en el fondo por qué damos la lata en la primera clase de chiquillos, ojo con los iones, es porque aquí aparecen, y en el fondo esta propiedad del sistema nervioso, que es la excitabilidad, es la capacidad de responder ante un estímulo de esa forma, generando un impulso eléctrico. Por otro lado, otra propiedad es la conductividad, que es la capacidad que tenemos de propagar este impulso desde una célula a otra. ¿Ya? Me pregunta Bárbara si partimos hace mucho rato, recién, y si cuántas clases de electivo son. Son como 8 clases, 10 clases, son pocas. Ya vamos en la mitad, creo, no son tantas. Recuerde que electivo es tercero y cuarto medio, pero además el electivo se compone de primero, segundo y tercero medio. ¿Ya? O sea, aparece materia nueva, pero esa materia nueva no es la totalidad del electivo. ¿Ya? En noviembre ya vamos a estar terminando esto. Otro concepto que es súper importante en el sistema nervioso es la adaptación, que siempre se muestra este monito de la persona metiendo la mano a esta fuente con hielo, que al principio uno inmediatamente siente mucho frío, pero una vez que la mano ya está puesta, como que uno se calma, ¿cierto? Como que el frío no es tan importante. En realidad cambia un poquito la temperatura de la fuente, pero es porque nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse a los estímulos, no está respondiendo siempre de la misma manera al mismo estímulo. ¿Ya? Esto aplíquelo también cuando uno pone el pie en la playa, acá en Chile, que hace mucho frío, que es muy helada el agua, y uno pone el pie e inmediatamente siente un frío que duele todo. Pero a los 20 minutos uno está nadando y no siente el frío, es porque en parte fue nuestro sistema nervioso el que se adaptó. ¿Ya? Esto es para mantener también la regulación de nuestro medio interno, y este fenómeno se encuentra en todos los sistemas vivos, inclusive en los más primitivos. ¿Ya? Los sistemas primitivos tienen también la capacidad de responder a distintos estímulos. No todos los seres vivos han logrado desarrollar los complejos sistemas nerviosos que tienen los mamíferos. ¿Ya? Y nosotros, que nos creemos los mejores siempre, tenemos que reconocer que nuestro sistema nervioso es súper complejo. Existen otros animales inferiores
que tienen unos reflejos que son más innatos, reflejos entre comillas, no es propiamente un reflejo, y eso puede implicar el alejamiento o el acercamiento a un estímulo de manera rápida y amplia, y eso se llama tactismo. Estamos hablando de animales que son más simples, que son capaces de responder de forma mecánica a un estímulo, pero de manera muy simple y muy poco integrada. Los tropismos son los que experimentan las plantas para adaptarse a su condición medioambiental. Las plantas también están sensando o sintiendo lo que está pasando con el entorno y generan también una reacción. ¿Ya? Normalmente cuando uno es chiquitito dicen los animales son los que se mueven y reaccionan al estímulo y las plantas no. Eso no es tan así. ¿Ya? Se denomina tropismo positivo si es que se acerca al estímulo, o negativo si es que sucede lo contrario. No sé si han visto esa planta que se va acercando al sol cuando le ponen la luz de un lado y en el fondo empieza a orientarse lentamente hacia donde siente el sol. Bueno, eso podría ser algo así. En el caso de los animales complejos o que nos creemos complejos, tenemos otro tipo de respuestas, como por ejemplo un reflejo simple, que es un mecanismo de respuesta rápida e involuntaria que no se integra en nuestro sistema nervioso central, que el principal ejemplo es el reflejo rotuliano. Cuando uno va al doctor y el doctor le pega cerca de la rodilla, la rótula, con un martillito chiquitito para ver si es que se mueve, eso es un reflejo. Y es un reflejo simple que entra por una vía neuronal aferente, llega a la médula espinal y se devuelve y rápidamente se genera la reacción, sin ser integrado a nivel de encéfalo, a nivel de corteza cerebral. Robinson, buena pregunta esa. Robinson me está preguntando en este momento si es que las plantas carnívoras tienen un sistema parecido al sistema nervioso o si simplemente se trata de un tropismo como el que habíamos mencionado. No sé, me está pillando. Me da la impresión que es un sistema más primitivo, no podríamos definirlo como un reflejo. ¿Ya? En este caso, de hecho, reflejo involucra neurona, involucra una vía aferente y eferente que vamos a ver después. Aun cuando no llega esto, un reflejo simple al nivel de corteza cerebral, sí entra al sistema nervioso central en la médula espinal. Entonces hay un montón de complejidad estructural que la planta no tiene. ¿Ya? Así que me inclino a decirle que no hay un reflejo o algo parecido al sistema nervioso. ¿Ya? Este es un sistema, un reflejo simple, que no es integrado por la corteza cerebral. Por otro lado, el reflejo condicionado sí. ¿Ya? Son aquellos que se adquieren producto de la experiencia, los estímulos, implicando aprendizaje y también, por supuesto, la asociación de la corteza cerebral. Es algo más elaborado, más complejo y que además tiene un rasgo de aprendizaje que es súper importante. Por eso la palabra o el concepto de reflejo condicionado no aparece solamente en el contexto del libro de biología, también aparece en otro contexto, también de biología, pero a lo mejor más filosófico, hasta de la psicología, que es el reflejo condicionado de Pavlov, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que son experimentos de la ciencia de la conducta, que va más allá de netamente esto del arco reflejo. ¿Ya? Probablemente les parece ser una clase de filosofía en el colegio. Aferente es hacia la médula y eferente del músculo o célula efectora. Me dice Francisco, tiene toda la razón, sí. De hecho yo me adelanté un poco porque lo vamos a ver al final de la clase de hoy día. Aferentes para arriba y eferentes para abajo. Vamos a verlo con detalle, pero un poquito. El sistema nervioso se compone por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Normalmente uno asume el sistema nervioso central cabeza. Sí, eso está en lo correcto, pero no es solo la cabeza. No es solo lo que está acá. ¿Ya? Uno se pone casco cuando anda bueno, yo no ando en moto, pero los motociclistas se ponen casco para cuidar el sistema nervioso central, pero hay muchos motociclistas que también se ponen una cuestión aquí, que es un protector que es muy, pero muy útil, porque ahí sí que está cuidando un sistema nervioso central que se compone tanto de lo que hay en el encéfalo, cerebro, puente, cerebelo y bulbo raquídeo, pero también de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central no es la pura cabeza. ¿Ya? En él se integran muchos de los tipos de información sensorial que llegan y además es ahí donde se genera la respuesta y después esa respuesta elaborada que nosotros referíamos y después se ejecutan o se lleva a su ejecución. Además es la fuente de emociones, recuerdos, la contracción muscular y la secreción glandular. ¿Se acuerdan del hipotálamo que estaba aquí? Está controlando todo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico corresponde a los nervios craneales o espinales, que son dos clasificaciones de nervios que no vamos a ver tanto hoy, que
conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Está repartido por todos lados y tienen neuronas sensoriales que captan información, la llevan al sistema nervioso central y por supuesto también están las neuronas efectoras, que son las que llevan del sistema nervioso central hacia los órganos efectores, como por ejemplo un músculo u otro tipo de órgano. Entonces ya tenemos la clasificación entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos secciones, el somático y el autónomo. Autónomo ya nos da un nombre, ¿cierto? Que se maneja solo. Somático, por otro lado, son aquellas neuronas que se conectan al músculo esquelético, y el músculo esquelético es aquel que nosotros somos conscientes de su movimiento. Por ejemplo, yo estoy moviendo este brazo y sé que lo estoy haciendo porque está en el fondo formado por músculo esquelético, y a su vez las neuronas que lo están controlando son parte del sistema nervioso somático. Pero yo mis pulmones no estoy muy consciente de cómo los muevo, aunque de repente puedo manipular mi respiración. Otro ejemplo, por ejemplo el corazón. Yo no soy consciente ni controlo qué tanto late mi corazón. Eso es porque es otro tipo de músculo y que está conectado a neuronas del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que se manejan solas. Por eso yo no estoy o no puedo controlar ciertas cosas de mi cuerpo, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, ¿ya? El simpático tiene que ver más o menos con ciertas conductas de defensa, de autodefensa instantáneas, y el parasimpático con todo lo contrario. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, si no me equivoco. Muchas veces van a sinaptar en los mismos órganos, tanto simpático como parasimpático, pero no siempre. Y frecuentemente se van a producir estos efectos antagónicos, ¿ya? Lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, espero. Ojo con esto, ya tenemos la división sistema nervioso central y periférico, y el periférico es el que se divide entre somático y autónomo. Y el autónomo es el que se subdivide en simpático y parasimpático. Hay harta flecha que tirar ahí en el mapa. Las células del sistema nervioso. Nosotros cuando hablamos del sistema nervioso inmediatamente pensamos en neuronas, ¿cierto? Porque son la unidad morfofuncional. Es como el ladrillo de la pared, pero las casas no están hechas de puro ladrillo, necesitan otras cosas, otro tipo de células, como por ejemplo los astrocitos, que son los principales y más numerosos, que lo que hacen es unir a la neurona con su vaso sanguíneo respectivo. Recuerden que el cerebro tiene que estar muy, pero muy irrigado. Las neuronas están gastando mucha, pero mucha energía, y esa energía proviene de algún lugar, no aparece de la nada. Entonces hay células que están efectuando esta conexión entre neuronas y el sistema o el vaso sanguíneo que está nutriendo a esas neuronas. Además captan el exceso de neurotransmisores que están dando vuelta en este espacio intersináptico y participa en la importante barrera hematoencefálica. ¿Ya? Espero no estar disparando demasiada información, sé que lo estoy haciendo. La barrera hematoencefálica es en el fondo una barrera que lo que hace es separar la sangre del cerebro con la sangre del resto del cuerpo. Normalmente no se mezcla así como así. De hecho, cuando los farmacólogos diseñan fármacos que tienen que actuar en el cerebro, ese es su principal o el primer escollo que salvar, que el fármaco atraviese la barrera hematoencefálica, porque no sirve de nada que andan dando vueltas por acá si no puede cruzar hacia arriba. Robinson, mira la pregunta que me tira Robinson. Ya me había tirado una difícil. Si las neuronas pueden regenerar. Normalmente no, eso es lo que sabíamos hace poco, pero todas las semanas aparecen aparecen trabajos que discuten o siguen discutiendo eso, ¿ya? Por eso no es tan fácil decir que no, ¿ya? No sé, se lo dejo planteado. Hay mucho, es un tema que no puedo responder aún, falta información, nos falta a nosotros como a la comunidad científica, nosotros como raza humana, encontrar. ¿Has escuchado las dos versiones? Yo también he escuchado las dos versiones. Veamos otro tipo de célula. El oligodendrocito, dendrocito es que tiene como dedos, son aquellos que producen la vaina de mielina alrededor de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Vamos a ver más adelante qué es todo esto, pero son ellos los que producen esta vaina de mielina. Vamos para allá inmediatamente a ver qué es. La microglía son aquellos macrófagos del sistema nervioso. Un macrófago es una célula grande que anda tragándose o comiendo cosas, que es propia del sistema inmune, que también lo vamos a ver en el sistema inmune, y que lo que hace en el caso del sistema nervioso central es comerse a los bichos, a los patógenos,
y detritos que interfieran con la función. En el fondo es la microglía la que anda defendiendo al sistema nervioso de que no anden intrusos. Las células ependimarias forman una cubierta para los ventrículos del cerebro y para el conducto central de la médula espinal, y en el fondo tienen esta función de protectora de la como también de la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El cerebro está también dando vueltas en un líquido y en el fondo son estas células que están ejerciendo un rol de protección. Ahí me pregunto si es que se produce el líquido en el cefalorraquídeo. No sé, hasta ahora la información que tengo aquí es que es responsable de la circulación. ¿Ya? Tengo que buscar eso, aguanten un poco. Las células de Schwann, por otro lado, que son las últimas de este cuadro, son aquellas que van a rodear a los axones del sistema nervioso periférico, y cada célula va a rodear a un solo axón. Por eso se dice que en el fondo participan en la regeneración neuronal al marcar el camino de la vaina de mielina. Ya, me interesa que pasemos a esto, a hablar de la neurona, porque hemos hablado de mucho de las vainas de mielina, hemos hablado de las cosas que envuelven las neuronas y en un contexto en el cual todavía no explicamos lo que es la sinapsis. Una neurona es una célula altamente diferenciada y en el fondo nosotros ya sabemos que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Es ella la que ejecuta la pega más importante del sistema nervioso, que es la transmisión del impulso nervioso. Es una estructura sumamente dinámica, lo que explica su alto número de mitocondrias. En el fondo esta cuestión gasta mucha, pero mucha energía y también es muy sintética, es decir, que está generando muchas nuevas moléculas, lo que explica el alto número de ribosomas. ¿Ya? Sintetiza muchas proteínas y por eso tiene muchos ribosomas en el cuerpo o soma neuronal. ¿La neurona en sí posee los mismos organelos o lo más importante? Sí. Sí, y sobre todo una neurona, como ya les decía, puede encontrar muchas mitocondrias. Aun cuando esta forma neuronal sea extraña, en el cuerpo celular nosotros vamos a encontrar lo mismo que deberíamos encontrar en lo que hemos definido para todas las células. ¿Ya? La neurona consta de 3 partes. El cuerpo, que es esta cabeza que tiene el núcleo con su citoplasma, que tiene toda la maquinaria metabólica, es decir, los lisosomas, mitocondrias, el aparato de Golgi, todo lo que se ocupa para sintetizar nuevas proteínas, y a algunas se le pone un nombre distinto solamente por el hecho de estar en una neurona, ¿ya? Como el retículo endoplasmático rugoso, que se llama cuerpo de Nils, pero es lo mismo, ¿ya? Y en el fondo el soma obedece a al rol normal que tiene el cuerpo celular en cualquier célula. El tema es que tenemos otras estructuras, como por ejemplo las dendritas, que están allá, que son esas ramificaciones que en el fondo son como antenas que se extienden desde el soma y generalmente son cortas y muy ramificadas, y lo que hacen es aumentar la superficie sináptica. Es decir, que al generar esas ramificaciones aumentamos el área para la captación de impulsos hacia el soma. Son las antenas que están captando los impulsos que vienen desde otras neuronas. Porque por otro lado, el axón es esta cola que puede ser muy, pero muy larga, que se encarga de transmitir los impulsos que ya están dentro de esta neurona hacia las siguientes. ¿Ya? Normalmente cuando uno habla de células, habla de micrómetros, son muy, pero muy chiquititas, pero en este caso, si bien las neuronas también son chicas, los axones pueden ser súper largos. ¿Ya? Hay axones que llegan hasta el metro, pero es solo el axón, es un cable que está siendo tirado para poder aumentar lo más posible la velocidad de la transmisión del impulso. Generalmente es un axón y puede estar o no mielinizado. Ya empezamos a intuir que la mielina es esta cobertura que va teniendo el axón. Su función es, como ya les decía, transmitir el impulso desde el soma hacia un terminal sináptico que está conectado con una segunda neurona. La zona que une al soma con el axón se denomina cono axonal, que está allá. A ver si lo marcamos para que nos ubiquemos. Esto, cono axonal. La zona terminal se denomina telodendrón. ¿Ya? Telo siempre significa final, que se divide formando los botones sinápticos, que vendrían siendo estos de aquí. Estos son botones sinápticos, que son los que van a liberar los neurotransmisores para la generación de un impulso en una nueva neurona. Hasta ahí vamos. Tenemos axones que son, ya decíamos, mielínicos o amielínicos. Los primeros, los mielínicos, son los más numerosos porque su velocidad de conducción es mucho más alta que aquellos que no tienen esta vaina de mielina. ¿Ya? La gracia de la vaina de mielina
es que nos ahorra el trabajo de ir generando la despolarización o la transmisión del impulso en todo el largo del axón. Y lo vamos a ver con más detalle más adelante si no me equivoco. Pero en el fondo permite algo que se llama la conducción saltatoria, que es generar estos cambios de polaridad o este nuevo voltaje eléctrico en ciertos puntos específicos del axón y no a lo largo de todo el axón, si no, no terminaríamos nunca y sería mucho más lento. Esta envoltura se forma por el enrollamiento del citoplasma de la glía, que son esas células que vimos que eran accesorias y vimos anteriormente alrededor de este axón. El axón se forman estos intervalos de mielina que en el fondo dejan un espacio vacío cada cierto punto que se conoce como el nódulo de Ranvier. Y ahora solamente hay que generar la despolarización en el nódulo y no en todo el axón, ¿ya? Por eso se llama conducción saltatoria y eso hace que sea mucho más rápido. De hecho, Robinson me pregunta, si es que falta la mielina, ¿sería más lenta la conducción? Efectivamente. Y de hecho hay enfermedades que son desmielinizantes, que lo que hacen es echar a perder la función del sistema nervioso simplemente por perjudicar la estructura de la vaina de mielina y con eso dificultar la transmisión del impulso y con eso echar a perder un montón de sistemas dentro del sistema nervioso central. Tipos de neuronas, clases. Dependiendo de la forma también podemos clasificar los distintos tipos de neuronas multipolares y bipolares. Las multipolares tienen varias dendritas y un solo axón, la que está ahí a la izquierda, ¿cierto? Esta ramificación, la más conocida. Las bipolares presentan una dendrita y un axón. Tenemos la segunda, la bipolar. Y las unipolares o pseudo-unipolares presentan también un axón que a corta distancia se divide en dos y actúa como dendrita o como axón. ¿Ya? En el fondo tiene como una bifurcación que permite, a partir de una pura prolongación que sale del soma, después generar las dos funciones tanto de dendrita como de axón. Recuerden que dendrita es la que capta y axón es la que transmite un impulso hacia una neurona posterior. El axón, como ya les decíamos, era el que se encargaba de transmitir este impulso, pero además tiene las propiedades del transporte anterógrado, es decir, desde el soma al terminal axónico, y retrógrado desde el terminal hacia el soma. ¿Ya? Puede transmitir hacia los dos lados. El tema, y aquí viene la parte que en el fondo a veces suele ser más complicada, es que se demostró o se descubrió que este axón tenía un funcionamiento que era igual que una batería. Lo que yo les decía anteriormente era la forma de transmitir información en el sistema nervioso es transmitir un impulso eléctrico. Y como diantres generamos electricidad dentro de células es moviendo estas cargas, estos iones, de forma selectiva a un u otro lado de la membrana plasmática. Si yo tiro todas las cargas positivas para un lado y todas las cargas negativas para el otro, estoy generando dos polos y ahí lo que tengo no es nada más ni nada menos que un voltaje. ¿Ya? La forma en la que funciona este axón es teniendo siempre un voltaje. Hay siempre un voltaje ahí y cuando se echa a andar el impulso eléctrico se invierte el voltaje. ¿Ya? Todo lo que estaba positivo a un lado se va para el otro lado y lo negativo para el otro, entonces hay una inversión de voltaje que se va transmitiendo. ¿Ya? Pero hay un voltaje característico en esta membrana que está siempre, que se mantiene siempre y cuando esta se excita, se cambia o se invierte, y ahí ya me dice Silvia, se cambia cuando se despolariza. Ya teníamos teníamos dos polos y en el fondo lo que hacemos es permitir el paso, se despolariza, de hecho después se repolariza y después... Pero vamos para allá, aguántenme. El tema es que lo que me importa es que funciona igual que una batería donde se mantienen iones a distinta concentración a ambos lados y con eso se tiene esto. Esto que es famoso. Esto es conocido como el típico monito del potencial de acción. Normalmente nosotros tenemos un potencial de reposo que está ahí, como muy bien nos dicen ahí en el chat, es de menos 70 milivolts. No está esto neutro, ¿ya? No está neutro. Aquí está el cero. Estamos súper lejos del cero en este monito. Estamos en menos 70. Es decir, que hay normalmente, sin ningún tipo de impulso en potencial de reposo, hay una diferencia de cargas a ambos lados de la membrana axónica. ¿Ya? Y eso se llama potencial de reposo. Esa diferencia se da porque hay iones de sodio y de potasio que están siendo transportados de forma intencionada por la famosísima, la mundialmente conocida bomba sodio-potasio y que está gastando mucha, pero mucha energía en mantener ese potencial de reposo.
La carga negativa se debe principalmente a aniones como las proteínas y algunos sulfatos o fosfatos. El sodio y también el cloro son abundantes fuera de la célula, mientras que el potasio se encuentra unas 30 veces más concentrado dentro de la célula. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que para esto, para mantener el reposo, ya se está invirtiendo energía en mover selectivamente sodio, potasio y cloro en lugares específicos de esta membrana. Ahora, como ya les decía, hay bombas manteniendo esto, que son la sodio-potasio, por ejemplo, que está haciendo este trabajo. Sin embargo, no solamente hay transporte activo, sino que también hay la posibilidad de generar transporte por canales pasivos, ¿ya? Donde prevalece el de potasio. El potencial, como ya les decía, como nos anticipaban también, de reposo es de menos 70 milivolts. Ahora, potencial de reposo nosotros sabemos que por sí solo no sirve para transmitir nada. Lo que nosotros necesitamos que ocurra en un axón y en una neurona para poder ir transmitiendo esta información es que se genere un potencial de acción. Y el potencial de acción es producto de la estimulación neuronal, es decir, producto de lo que captan las dendritas, se empieza a transmitir dentro de esta neurona una inversión en las cargas que se conoce como despolarización y que forma este potencial de acción. Se produce con rapidez, disminuyendo en el tiempo y tiene como principal escenario la reversión de las cargas del potencial de reposo. Es por esto que se abren canales de sodio y potasio sensibles al voltaje que viajan a favor de su gradiente, liberándose así el estado negativo dentro y el positivo fuera de la célula. Más que eso, lo que me importa es que ustedes entiendan que, y esto es al revés, quizá lo que uno intuitivamente haría, ¿ya? Si a mí me preguntaban, si me dijeran, tú, Dios, hazte Dios, crea un ser humano, crea una neurona, yo diría, ¿sabes qué haría yo? Yo dejaría que el potencial de reposo se generara espontáneamente y que el potencial de acción se generara producto de invertir energía. Eso no es lo que ocurre, ¿ya? Espero que me sigan con eso. Esto es producto del transporte activo de la bomba sodio-potasio que está gastando energía en mantener un potencial de reposo. Y cuando ocurre el potencial de acción, lo que se hace es abrir aquellos canales que ejecutan transporte pasivo, ¿ya? Y con eso se echa a andar en el fondo este potencial de acción, al revés a lo que uno intuitivamente haría. Probablemente esto está hecho porque así la velocidad de transmisión se hace mucho más patente. Sí, estoy convencido de lo que estoy diciendo, aun cuando no una idea personal. Los sucesos que ocurren en el potencial de acción son, primero, la aplicación de un estímulo que sea capaz de excitar a esta célula, que se llama estímulo umbral. Tiene que alcanzar cierto valor el estímulo. ¿Ya? Ojo, ahí Fly me pregunta si cualquier estímulo puede abrir la bomba. Ojo, que la bomba está funcionando siempre. Tiene que estar, son los canales los que se abren, son canales que no son bombas. Recordemos que una bomba es una estructura que está en la membrana que transporta, usando energía, invirtiendo fuerza, ciertos iones, como la bomba sodio-potasio, que está tirando para arriba iones, pero gastando energía, está haciendo un trabajo. Un canal es aquel que permite el paso, pero no está gastando energía. Es como un túnel que permite que se muevan solos. ¿Ya? Los que se abren para el potencial de acción son los canales. ¿Ya? ¿Y la bomba deja de actuar? Buena pregunta, Jenny. Buenísima su pregunta. No lo sé. Debería. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Por el tiempo, por los milisegundos que esto ocurre, me da la impresión que no. ¿Ya? Aun cuando será muy económico que dejar de hacerlo, si está gastando mucha energía. Pero por el tiempo en el que esto ocurre y porque además de este potencial es siempre controlado, siempre se llega a este nivel y no se exagera hacia arriba, me da la impresión que no. ¿Ya? El tema es que se debe alcanzar un umbral, es decir, que el estímulo debe alcanzar un cierto valor que permita echar a andar el potencial de acción. Si es menor a ese umbral no pasa nada, y si es mayor se echa a andar el potencial de acción, pero no es directamente proporcional a la intensidad de ese estímulo. Es decir, que si tengo un estímulo que genera un potencial de acción, si yo ejecuto un estímulo que tiene la mitad de la intensidad, no voy a generar un potencial de acción la mitad de intenso. ¿Ya? Espero que me sigan. O se abre o no se abre, o se genera o no se genera el potencial de acción, o se alcanza o no se alcanza el umbral.
Ojo con eso porque eso es la famosa ley del todo o nada. Después de que se genera el estímulo, se produce la despolarización. Y en este fenómeno, lo que nosotros ya mencionábamos, se invierte el potencial de membrana. De ser negativo, menos 70, pasa a ser más 30, positivo, debido a que entra masivamente el sodio a la célula, principalmente. Este cambio de voltaje es principalmente porque se abren los canales de sodio y con eso se invierte el potencial de membrana. Y ahí está la respuesta. Miren, ya para que estén convencidos de que no los chamullo. Durante esto, la bomba sodio-potasio permanece inactiva. ¿Quién me había preguntado eso? Jenny. Ahí está la respuesta de Jenny. Lo tenía el mismo... No me acordaba. ¿Ya? Durante este proceso, donde se está ingresando sodio para poder aumentar el potencial de membrana, no tiene sentido que la bomba sodio-potasio siga funcionando gastando energía. Ahí es donde se frena y en el fondo predomina este aumento en el valor del potencial de membrana. ¿Ya? Yo tenía mi duda, porque de verdad esto, ojo, no sé si está aquí la unidad, esto es milisegundos, esto ocurre a una velocidad tan rápida que ahí yo tenía mi duda si es que esto alcanzaba a frenarse la bomba sodio-potasio. La repolarización, que vendría siendo este periodo de acá, se produce inmediatamente después porque se activan los canales de potasio activados por voltaje. Los canales de potasio están cerrados, necesitan cierto voltaje para abrirse y este es el voltaje que necesitan. Una vez que se alcanza este nivel, se abren los canales de potasio, se empieza a sacar el potasio hacia afuera y con eso baja de nuevo el potencial de membrana hasta llegar de nuevo a donde debería estar, pero ocurre una instancia que se llama hiperpolarización, que si bien se está restituyendo la cantidad de sodio que se movió producto la cantidad de sodio que se movió se está restituyendo con la salida de potasio, ¿cierto? Por eso ocurre la repolarización, pero hay un punto en el cual parece que salió mucho potasio y llegamos se nos pasó un poco la mano, ¿cierto? Llegamos a un periodo de hiperpolarización donde alcanzamos un potencial de menos 90 milivolts, que es un poquito más negativo de lo que debería estar. En este punto, aun cuando se produzca un nuevo estímulo, todavía no se va a poder generar un potencial de acción, ¿ya? Es un punto como de latencia, donde nos pasamos con el potasio, parece que se alcanzó un potencial de membrana un poquito más negativo del potencial de reposo y todavía no estamos listos para poder echar a andar un nuevo potencial de acción. Debido al desequilibrio de iones de sodio y potasio, se activa la bomba sodio-potasio nuevamente para que se restablezca este potencial de reposo y todo empieza a funcionar de nuevo. Recordemos, en milisegundos. Esta cuestión es rapidísima. De hecho, hay un montón de enfermedades, como ya les decía, que en el fondo lo que hacen es que no se puede seguir trabajando a la misma velocidad, no se puede mantener la rapidez con la que se trabaja aquí. Siguiendo la misma línea, hay ciertos conceptos que deben manejarse a la hora de hablar de potencial de acción, como por ejemplo el estímulo umbral, que yo les decía era una cantidad mínima necesaria para obtener la respuesta. Si hay menos que esto, no se genera absolutamente nada. Yo podría darle cierto estímulo a las dendritas que no sea capaz de generar nada, ¿ya? Y el supraumbral representa una intensidad mayor a la requerida y genera un potencial de acción. Si sigo exagerando con la cantidad supraumbral, no voy a generar más potencial de acción, ¿ya? O se genera o no se genera. La ley del todo o nada, como ya les decía, en el fondo es esto mismo. Existe una respuesta o no existe una respuesta, no hay intermedios, no es proporcional, no es que si me paso hoy le doy la mitad del estímulo va a generar un potencial de acción la mitad de grande, no. O se dispara o no se dispara, si se alcanza un umbral se dispara y si se pasa mucho se dispara lo mismo, ¿ya? Así que ojo con eso, la ley del todo o nada. La velocidad de este impulso, una vez que ya se genera el potencial de acción y ese potencial de acción se debe transmitir a lo largo de todo el axón, va a estar condicionada por ciertos factores, ¿ya? Ya les decía, hay axones que pueden llegar hasta el metro. No es un detalle tener que transmitir ese potencial de acción por tanta extensión y hacerlo al instante, ¿ya? Existen ciertos factores como la vaina de mielina, que son ciertos sectores del axón que están aislados desde un punto de vista eléctrico, que dejan en ciertos nodos
estos famosos nodos de Ranvier, que son estos puntos que no tienen vaina de mielina, y el axón ya no tiene el problema de generar potenciales de acción en toda esa extensión, sino que los tiene que ir generando solamente donde están los nodos de Ranvier. Eso es súper importante, le ahorra un montón de trabajo y gracias a esto se genera la famosa conducción saltatoria, donde es mayor la velocidad de conducción porque es por esta estructura. Y también menciona en este caso que la temperatura puede afectar la transmisión del impulso eléctrico. Mientras más calor, más rápido se conduce el impulso según esto. ¿Cuál es la diferencia entre la ley del todo nada y sumatoria temporal? Uy, me pilló con ese concepto. Tengo que buscarlo con la idea del sumatoria temporal. No lo tengo así como usted lo menciona en mi cabeza. ¿Vamos? ¿Ya? Cada una clase. Voy a buscarlo antes de la próxima clase. Una vez que se transmitió a lo largo de todo el axón, nosotros sabíamos que el axón tiene un punto final, ¿cierto? El axón termina y se conecta con una nueva neurona, la cual debe recibir el impulso del que traía el axón y generar un nuevo impulso nervioso. Esa comunicación entre neuronas se conoce como sinapsis y es la que en parte se cree que origina la complejidad de nuestro sistema nervioso. Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de aprender depende de eso, ¿ya? La sinapsis es el área funcional de contacto entre dos células excitables que están especializadas para la conducción del impulso nervioso, desde una presináptica, que es la que trae, la que viene transmitiendo desde su axón, y la postsináptica, que es la que va a captar, la que tiene sus dendritas aquí listas para captar el impulso que la otra le va a comunicar, ¿ya? Ojo con eso. Y hay dos tipos de sinapsis. La eléctrica, donde hay un contacto directo, donde el potencial de acción se propaga de forma súper directa, ¿ya? Por contacto. Es mucho más rápida que la sinapsis química, pero son escasas en el sistema nervioso central, ¿ya? Se ocupan más en la conexión que hay entre las neuronas que están conectadas, con las células musculares lisas. A la hora de efectuar el movimiento de los músculos lisos, ahí se ocupa más. En el sistema nervioso central se suele recurrir a la sinapsis química, donde existe un espacio intersináptico entre las dos neuronas que permite la comunicación mediante ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, ¿ya? Ese sistema de comunicación permite que el impulso que venía del axón de la neurona presináptica genere la liberación del neurotransmisor. Esos neurotransmisores sean captados en la neurona postsináptica y con eso se genere un nuevo impulso en esta segunda neurona. A diferencia de la sinapsis eléctrica, en este caso el potencial va a viajar de forma unidireccionalmente. Por ahí Don Yola nos dice que la musculatura cardíaca, la sinapsis también es eléctrica. La sumatoria temporal es el efecto de la estimulación repetida de una neurona presináptica como respuesta a una membrana postsináptica. Ah, ya, ahí le estoy dando vuelta. Muchas gracias a Consuelo que me está explicando el concepto que me había preguntado Fly. Los pasos que tienen relación con el impulso nervioso son, primero, como ya les decíamos, que llegue el impulso a la neurona presináptica y que se despolarice, ¿cierto? Nosotros ya sabíamos que el impulso es una despolarización en sí mismo y va a llegar a un punto donde se llega a este botón sináptico, que en el fondo es el fin del axón, donde esta despolarización permite la apertura de estos canales de calcio que están en esta zona, que entra en el fondo que hacen que el calcio entre a la célula y con esto se genere la liberación de un neurotransmisor. Eso es una señal clásica que en el fondo conlleva la liberación de neurotransmisores y ocurre en esta zona. Por eso se menciona. Acuérdense que el calcio tiene que ver en el botón presináptico, ya que es este calcio el que produce el movimiento de vesículas al espacio sináptico. Los neurotransmisores están guardados en estas bolsitas de fosfolípidos que se llaman vesículas. Están almacenados ahí y es el calcio la señal que le manda a esta célula presináptica que libere esas bolsitas. El neurotransmisor que fue liberado a este espacio intersináptico se va a unir a un receptor de la célula postsináptica y puede causar un potencial excitatorio o bien un potencial inhibitorio dependiendo del tipo de neurotransmisor. Hay neurotransmisores excitatorios y otros inhibitorios. Una vez listo el proceso,
el neurotransmisor queda en el espacio sináptico y puede ser degradado por enzimas o retirado por transportadores que lo devuelven o reempacados en vesículas y reciclados. ¿Ya? Es súper importante eso, para los que les llame la atención, por ejemplo, el tema de la depresión. La depresión, el principal tratamiento para la depresión es el modificar qué es lo que pasa con el neurotransmisor una vez que ya se echó a andar el impulso nervioso. ¿Ya? Todos los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son los remedios de los fármacos antidepresivos en su mayoría, lo que hacen es impedir que se devuelva la serotonina de vuelta. Lo vamos a ver en la próxima clase. No esto, vamos a ver en detalle qué es la serotonina. ¿Ya? Y lo último, estamos con mucha información, la vía aferente y la vía eferente. Son dos vías nerviosas que en el fondo obedecen a una lógica que es súper simple. Vía aferente, como yo les decía, todo lo que va para arriba. Va en el fondo comunicando un impulso que es captado desde el exterior, como por ejemplo el tacto por una célula sensorial, que es transmitido a la neurona sensitiva y que va a llegar al sistema nervioso central. Como dice aquí, está dada por una neurona sensitiva cuya larga dendrita toma contacto con el receptor y cuyo axón toma contacto con el centro elaborador. ¿Ya? Por otro lado, la vía eferente es la que va para abajo. Del centro elaborador hacia abajo está constituida por neuronas motoras que llevan los potenciales de acción desde el centro elaborador hacia los efectores. Ojo con vía aferente y vía eferente. Ya, esta fue nuestra clase de hoy. Aquí tenemos el primer ejercicio del modelo de Henry oficial. Esta figura representa un arco reflejo, perdón. Y ahí está. Neurona aferente al músculo extensor, músculo flexor. En este circuito neuronal, el músculo flexor se activará cuando 1. La neurona motora extensora se inhiba, la neurona motora flexora se excite, o cuando la interneurona inhibitoria se excite. Alexander me pregunta si en las próximas clases se verán glicemia y estas cosas. Glicemia lo vimos después de endocrino. ¿Ya? Vimos un poquito de homeostasis. ¿Ya? Pero eso es de módulo común. Ojo con eso. ¿Ya? Recuerde que siempre usted está libre de decirme en las clases que esto ya lo... Profesor, esto debería haberlo pasado mucho más en profundidad y no lo hizo. Y ahí yo tengo que darle una vuelta. Pero lo vimos. ¿Ya? Pero una vuelta. Las clases de sistema endocrino. Ya, veamos esto. El músculo flexor, ¿cuándo se activa? Aquí simplemente tenemos un circuito. Y ustedes se podrían olvidar que esto es un circuito neuronal y ver la lógica de un circuito, ¿ya? Como si fuera una ampolleta esto. Este es el flexor. A mí me interesa, lo que me preguntan es ¿cuándo se activa este? Yo sé que este se activa cuando esta neurona, que es la neurona motora flexora, lo activa. De hecho, este más significa que el impulso de esta neurona termina activando el flexor. Entonces, tenemos esa. La neurona motora flexora se excite. Perfecto. Tenemos la 2. Con la 2 estamos, ¿cierto? Si se excita esa, se conduce este impulso y este impulso tiene un efecto excitatorio sobre el flexor. Cuando la neurona motora extensora se inhiba. Esta es la neurona motora extensora. Su efecto, cuando se excita esta neurona, su efecto es excitar al músculo extensor. Si que se inhibe, no ocurre nada, o yo no veo que ocurra nada, en relación al músculo flexor. ¿Qué hace el músculo flexor? El músculo flexor, uno extiende y el otro flecta. Se estoy chamoyando, de verdad. Lo mismo le dijo Ignacio. No sé, estaba hablando de ejercicio... Puso este ejercicio en nombre de dos músculos sin la necesidad de que lo supiéramos, ¿ya? Los kinesiólogos deben saber esto. Si a alguien le gusta la kinesiología, decir este profe no cacha nada. De verdad no sé. No quiero dar una respuesta chamullada. La neurona motora está acá. Si se inhibe, no pasa nada con el flexor. Pues de hecho, la neurona motora tiene efectos sobre el extensor. ¿Ya? Pero la acción es opuesta, dice Víctor Hugo. Estoy de acuerdo con eso yo lo sé. Lo sé porque me lesioné un abductor. Y sabía que el abductor tenía una función opuesta y sabía eso. Pero no sé, que no quiero chamullarle la respuesta. Cuando la interneurona inhibitoria se excite. Esta es la interneurona inhibitoria. Si se excita esta interneurona inhibitoria, su efecto es inhibir a la neurona motora flexora. Si esta se inhibe, el flexor no funciona, ¿ya? Entonces también descartamos la 3. En este caso era solo 2. ¿Ya? Solo 2, la B.
Las proteínas cumplen diversas funciones en los organismos, ya que forman parte de los, entre otros, de los anticuerpos, canales para iones o receptores para señales. Miren, Eren Jaeger, flexor es acercar un segmento a otro y me imagino que el extensor es alejarlo. Mira, estamos aprendiendo todo acá, esa es la gracia de esto. Hay músculos agonistas y antagonistas, mientras uno se flexa el otro extiende, nos dice Janet, como bíceps y tríceps, pero no va al caso. Miren, ¿ya? Yo intuía, una vez me lesioné un aductor y, a propósito de la pregunta, por si me quedan la respuesta, yo ahí supe que hay un abductor que hacen pegas contrarias. Y en el fondo esta lógica se da en el cuerpo humano, tener un músculo que hace que son antagonistas, como bien nos dice Janet. ¿Ya? No estaba seguro del término flexor y extensor. Pero hemos aprendido algo. Gracias a los chiquillos que participaron. Ya, pues me llegó una, dos, se juegan con la E. ¿Pueden ser anticuerpos? Efectivamente, el sistema inmune se basa en el reconocimiento por anticuerpos que casi siempre son secciones de proteínas o proteínas mismas que tienen esta facultad de reconocerse. Canales para iones, los canales son proteínas que están insertas en la membrana plasmática que permiten el tráfico por transporte pasivo de algunos iones. Y receptores de señales también. Los receptores también son proteínas, como yo siempre les he dicho, las proteínas hacen toda la pega, hacen muchas y diversos trabajos en las células. De hecho, eran las 3 y podrían haber sido muchas más. Esta, se las dejo, no se las voy a leer. Como el isquio y el cuádriceps. No sé, vamos a verificar todos esos datos de Don Yolo. Y los míos con respecto a este tema también. La tabla muestra algunos de los efectos que pueden presentar dos drogas de abuso, 1 y 2. Por lo demás, yo ya había explicado el tema de las neurotransmisores. Todas las drogas lo que hacen es o hacerse pasar por neurotransmisores o molestar el funcionamiento de los neurotransmisores. Por eso algunas producen placer, también pueden producir adicción, o algunas producen efectos nefastos. Pueden ser mortales. ¿No? Algunas producen demencia o se vinculan con la demencia. ¿No? Yo no soy el tío que les va a meter susto con las drogas, pero cuidado con eso, cuidado con algunas que son complicadas. Lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a traer la lista de las drogas que no deben consumir. 3 tipos de sinapsis, X, Y y Z. ¿Ya? Tenemos 2 drogas, 1 y 2. Una por separado, 2 por separados y en el último caso se mezclan ambas. En el caso de la sinapsis X, si ponemos 1, tenemos un agonista, es decir, que es un potenciador que hace lo mismo que el neurotransmisor. En el caso 2 es un neutro, no produce ningún efecto. ¿Ya? 1 agonista, 2 no produce ningún efecto. El resultado de las dos juntas es que se produce un efecto agonista. Es decir, que predomina, podríamos suponer que predomina el efecto de la droga 1. Vamos a la sinapsis Y. La droga 1 es antagonista, produce un efecto contrario al del neurotransmisor. La droga 2 también produce un efecto contrario al del neurotransmisor. Y las dos juntas producen este efecto contrario. Es decir, que podríamos suponer aquí que se están potenciando o que está predominando alguno de los dos. En el caso de la sinapsis Z, aquí ocurre algo más curioso. Miren, la 1 por sí sola no genera nada. La 2 por sí sola tampoco genera nada. Y la 1 y la 2 juntas producen un efecto agonista o potenciador. ¿Ya? Eso yo creo que es lo más curioso y me da la impresión que por ahí va la respuesta. Lo de allí, los 1 y 2, el caso de la X y la Y era súper esperable, ¿cierto? En la primera predominó la que estaba haciendo efectos. En la segunda, los efectos de las dos se mantuvieron cuando se juntaron las dos. Pero lo curioso es lo de la Z, que las dos, cada una por sí sola no producía nada, pero cuando se juntaron generan un efecto agonista. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión coherente con los datos de la tabla? Los neurotransmisores, según su naturaleza química, pueden unirse de diferente manera a determinadas drogas de abuso. No, primero que nada, no se unen los neurotransmisores. Y aparte no dice nada esa alternativa. Solo las drogas de abuso antagonistas tienen efectos que se potencian entre sí en la sinapsis del sistema nervioso central.
No necesariamente, pero ya esa yo la dejo, podría ser. Démosle una vuelta más. Cuando el efecto de 1 y 2 es neutro sobre un determinado tipo de sinapsis, conjuntamente no alteran la función del sistema nervioso central. Esa la descartamos inmediatamente, ¿cierto? Cuando 1 y 2 se administran de manera conjunta, pueden modificar la actividad de un tipo específico de sinapsis. Y esa parece que es la que yo no tengo nada que decir en contra. Y la E, cuando la droga 1 es agonista para un receptor y antagonista para otro, el efecto se neutraliza y ese caso no está acá. No tenemos un caso donde en uno sea agonista y en otro sea antagonista, ¿cierto? A partir de ese gráfico no se puede. Yo voy por la D, pero la D me queda dando vuelta. Ya, aquí, este gráfico dice que 1 por separado genera un efecto antagonista, 2 por separado genera un efecto antagonista, y 1 y 2 juntas generan un efecto antagonista. Esto puede ser que se potencie o puede ser que esté uno de los dos dominando. Aquí no puedo deducir a partir de esta información que hay un efecto de potenciación de los efectos por separado, porque podría perfectamente mantenerse el mismo efecto solamente de 2 y seguiría siendo antagonista. ¿Ya? Por eso yo descarto la D y nos queda la D. ¿Ya? Casi todos anduvimos con la misma idea, nos fuimos para el mismo lado, creo. Esta más facilonga. El núcleo de unas neuronas está localizado en el axón, las dendritas, el cuerpo de la neurona, la vaina de mielina o el telodendrón. Yo la sé en el cuerpo. En el cuerpo está casi todo lo que... El cuerpo es como el pedazo de célula que tiene la neurona. Miren, una frase súper rara. Pero todo lo que es similar a una célula es el cuerpo. El axón es la anormalidad o la adaptación que tienen las neuronas. ¿Ya? Si vamos a buscar la mitocondria, va a quedar principalmente en el soma. ¿Ya? Le apuesto que va a aparecer información discutiendo lo que acabo de decir. Cuando un impulso nervioso pasa a través de un circuito neuronal, es posible observar que ingresa sodio a la neurona, la velocidad del impulso sufre un retardo, la intensidad del impulso decae cuando se pasa a la neurona siguiente. ¿Ingresa sodio a la neurona? Sí. Sí, recuerden que el potencial de acción, el primer pic, esa subida en el potencial de membrana, cuando se llega a este más 30, es producto del movimiento del sodio. Así que la A sí. ¿El impulso sufre un retardo? No, de hecho el sistema está hecho, está adaptado para que esta conducción se mantenga la velocidad sin retardarse. ¿Y la intensidad del impulso decae cuando pasa a la neurona siguiente? No. Recuerden que si se alcanza el umbral en la transmisión del impulso, se mantiene o prendido o apagado el impulso que se va a transmitir. ¿Ya? Así que era solo uno, si no me equivoco. Solo uno. Y la última, el sistema nervioso autónomo es aquel que regula las funciones involuntarias del organismo. Con respecto a este, es correcto decir que el sistema nervioso parasimpático produce un aumento en la frecuencia cardíaca frente a situaciones de estrés. El centro controlador del sistema nervioso autónomo se encuentra en la corteza cerebral del lóbulo frontal. Durante los periodos de sueño se encuentra activo principalmente el sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo regula principalmente las respuestas voluntarias o la acción del sistema nervioso simpático y parasimpático permite la autorregulación del sistema. Esta la podríamos dejar pendiente porque nos falta información. Yo tengo una forma de aprenderlo, lo vamos a ver en la próxima clase, pero el sistema nervioso simpático es aquel que nos estresa o que reacciona frente al estrés. Es al revés, es contraintuitivo. Uno piensa en simpático como alguien relajado. No, es al revés. ¿Ya? Simpático en situación de estrés. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca el simpático, no el parasimpático. El centro controlador del sistema se encuentra el sistema nervioso autónomo en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal. No. Durante los periodos de sueño se encuentra activo principalmente el simpático. No, tampoco. Recuerden que el simpático en situaciones de estrés. El sistema nervioso autónomo regula principalmente las respuestas voluntarias. No, ese es el somático. El autónomo regula las involuntarias y debería ser acá, ¿no? Ahí está. La acción de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático permite la autorregulación del sistema. ¿Ya? Así que esa era la respuesta.
Esta nos quedó con dudas, porque por un tema de anatomía. Normalmente los lugares donde se controla el sistema nervioso autónomo están acá atrás. Siempre piensan en los boxeadores no se pueden pegar acá atrás. Se pueden pegar en toda la cara, se pueden romper la cara entera, pero un boxeador no se puede pegar en la nuca porque ahí están los centros del control de todo el sistema autónomo. ¿Ya? Un golpe en esa zona es muy, pero muy peligroso y puede dañar. Por ahí lóbulo occipital, dice Silvia, efectivamente. Puede dañar seriamente a una persona porque ahí se está regulando el ritmo de la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿ya? No es un chiste que alguien reciba un golpe ahí. Piensa en los boxeadores. Y los que no les gusta el box, ahora es el momento de aprender que los boxeadores no se pueden golpear en toda la cabeza, se pueden golpear la parte del frente, ¿no? ¿Ya? Esa fue nuestra clase de hoy. Mucha información, lo sé, le pido las disculpas. Se nos viene la próxima clase más información y las preguntas más denre. Ya vamos a tener toda la información la próxima clase. Que estén muy, pero muy bien. Saludos, chiquillos. Ánimo con el estudio. Chau, chau.